Imagina por un momento que la persona que crees que eres, la que mira este contenido ahora, no es una unidad simple, sino más bien un conjunto de 4 componentes distintos, cada uno de los cuales funciona en un plano diferente de la realidad. Piensa en tu conciencia no como algo restringido al cerebro material, sino como una energía que se expande a través de capas invisibles de existencia, similar a las ondas de radio que pasan por el aire sin que nuestros ojos las noten, pero que transportan información esencial sobre nuestra verdadera naturaleza. Lo que puede parecer una idea moderna, difundida por movimientos espirituales recientes, es en realidad un conocimiento antiguo, cuidadosamente conservado por la tradición Rosacruz durante más de 100 años. Un conocimiento que, a lo largo de los siglos, ha sido protegido con extremo celo, perseguido por las instituciones religiosas, combatido por los gobiernos y sistemáticamente desacreditado por la ciencia convencional. Es como si hubiera un archivo secreto en la mente humana, bajo llave y escondido a propósito. Lo más intrigante no es solo entender lo que propone esta teoría, sino cuestionarse por qué un concepto tan fundamental sobre nuestra identidad se mantuvo oculto durante tanto tiempo. Vivimos en una era en la que hemos descifrado el código genético humano y explorado los confines del universo, pero todavía ignoramos casi por completo la estructura multidimensional que conforma nuestra propia existencia. En este momento conocerás los 4 cuerpos que componen tu conciencia, cada uno con una función específica y su propia frecuencia vibratoria, actuando en armonía como instrumentos de una orquesta cósmica. Al final de esta exploración, quedará claro por qué ciertas fuerzas siempre han preferido que este conocimiento permanezca desconocido. Después de todo, el conocimiento es poder. Y un ser humano que comprende su naturaleza multidimensional se vuelve mucho más difícil de manipular que alguien que cree que es solo materia y huesos. ¿Pero quién fue el responsable de sacar a la luz estas enseñanzas? Max Heindel no fue un visionario perdido en ensueños místicos. Nacido como Carl Louis von Grashof el 23 de julio de 1865, en la pequeña localidad danesa de Aarhus, fue un ingeniero naval graduado en la academia técnica más reconocida de Europa, un profesional riguroso que surcó los mares del mundo diseñando embarcaciones y estudiando las leyes inmutables de la física newtoniana. Durante 2 décadas, Heindel vivió como un ingeniero de éxito. Diseñó barcos capaces de afrontar las tormentas del Atlántico, calculó cargas que cruzaban océanos y dominó las ecuaciones que rigen el movimiento de los cuerpos en el espacio. Era un hombre que confiaba en los números, las fórmulas y la realidad tangible del mundo material. Sus manos construyeron máquinas de acero que funcionaban con precisión matemática, pero su viaje espiritual comenzó con una tragedia personal que transformaría su vida para siempre. A la edad de 40 años, una grave enfermedad cardíaca casi lo lleva a la muerte, lo que lo obligó a enfrentar preguntas que ninguna ecuación de ingeniería podía responder. Durante las semanas de recuperación, mientras su cuerpo luchaba por sobrevivir, Heindel comenzó a cuestionar todo lo que siempre había aceptado como verdad. Había dominado las leyes que gobiernan la materia, pero ¿qué controlaba la vida misma? ¿Qué hizo latir un corazón? ¿Qué diferenciaba a un cuerpo vivo de un cadáver con la misma composición química? Esta crisis existencial le llevó a abandonar paulatinamente la ingeniería y dedicarse a los estudios de la teosofía, movimiento que buscaba unir ciencia y espiritualidad, y la antroposofía de Rudolf Steiner, que proponía una ciencia espiritual basada en la observación directa de los planos superiores de la existencia. También profundizó en las tradiciones esotéricas más antiguas de la humanidad. No buscaba magia ni milagros, sino una ciencia más amplia, una matemática de la conciencia capaz de explicar tanto la materia como la esencia que la anima. Lo que estaba a punto de descubrir no era solo una teoría académica para los debates universitarios, sino una clave fundamental para comprender la estructura de la realidad humana. Una clave que, según él, había sido ocultada deliberadamente a la humanidad por fuerzas que se benefician de nuestra ignorancia sobre nuestra verdadera naturaleza. En 1907, a la edad de 42 años, Max Heindel recibió una invitación que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente el destino de la conciencia humana en Occidente. No se trataba de una carta cualquiera enviada por correo, sino de una misteriosa llamada para un viaje a Alemania, donde, según los informes, conocería a los verdaderos maestros de la Hermandad Rosacruz, una orden esotérica que, durante siglos, había guardado los secretos más profundos de la existencia humana. El propio rosacrucismo está envuelto en un velo de misterio. Surgió públicamente en el siglo XVII a través de manifiestos anónimos que prometían una reforma universal del conocimiento humano.
Su símbolo, la rosa que florecía en la cruz, representaba la unión entre el amor espiritual y el sacrificio material, entre la sabiduría oculta y su manifestación en el mundo físico. A lo largo de los siglos, figuras como Isaac Newton, Leonardo da Vinci y Paracelso se han asociado con esta tradición secreta, que afirmaba tener la clave tanto de la alquimia como de la verdadera física espiritual. Lo que ocurrió durante el viaje de Indel permanece en secreto. Según sus propios relatos posteriores, fue conducido a través de una serie de encuentros cada vez más extraordinarios, hasta que llegó a un momento decisivo, el encuentro con un ser que se identificaba como uno de los hermanos mayores de los Rosacruces. Este maestro, cuyo nombre Indel nunca reveló debido a un juramento de secreto, poseía un conocimiento que trascendía cualquier biblioteca o universidad conocida. Durante 13 noches consecutivas, un número sagrado en muchas tradiciones esotéricas, Indel recibió instrucciones de acceder a lo que los Rosacruces llaman la memoria de la naturaleza o los registros acásicos. Imagina un archivo cósmico, una biblioteca universal donde todos los eventos, pensamientos, emociones y experiencias de cada ser humano que alguna vez ha existido quedan registrados permanentemente en una sustancia sutil que llena todo el espacio. Era como si hubiera obtenido acceso a la misma Internet del universo, una red que contiene no solo información, sino la esencia viva de toda experiencia consciente. El conocimiento que recibió no fue meramente teórico o filosófico. Era un mapa detallado y estructurado de la constitución humana, que explicaba con precisión científica cómo nuestra conciencia opera a través de múltiples vehículos para interactuar con diferentes dimensiones de la realidad. Indel no acababa de encontrar una nueva teoría, sino la ciencia perdida del alma humana, una anatomía espiritual tan exacta como la anatomía física que se enseña en las facultades de medicina. Cuando regresó a Estados Unidos en 1908, Max Indel llevaba más que conocimientos. Llevaba una misión sagrada: traducir este conocimiento antiguo al lenguaje científico moderno y hacerlo accesible. De la potencial sabiduría divina, las jerarquías religiosas perderían su monopolio sobre la verdad espiritual. La propuesta de Indel no era solo científica, era profundamente democrática. Devolvió al individuo el poder de explorar por sí mismo los misterios de la existencia, sin intermediarios, sin dogmas, sin rituales vacíos. Lo que ofrecían los Rosacruces era un método, no una creencia, un camino de autodescubrimiento basado en la observación directa, la experimentación interior y el desarrollo sistemático de las facultades latentes del alma. Y aquí reside la genialidad del sistema: no exige una fe ciega, sino que invita a la verificación personal. Cada uno de los 4 vehículos se puede probar y experimentar mediante prácticas específicas. El cuerpo físico, por ejemplo, responde al ayuno, al ejercicio y a la alimentación consciente, revelando su naturaleza como instrumento de aprendizaje. El cuerpo vital se fortalece con la exposición a la luz solar, el aire fresco y los pensamientos armoniosos, demostrando su sensibilidad a las energías sutiles. El cuerpo de deseos, a su vez, puede observarse en acción durante los sueños lúcidos, las proyecciones astrales o incluso en intensas reacciones emocionales de la vida cotidiana. La mente, cuando se entrena a través de la meditación y el estudio filosófico, revela su capacidad para trascender los límites del tiempo y el espacio. Pero el verdadero desafío es no aceptar la existencia de estos vehículos. Después de todo, la ciencia moderna ya está comenzando a detectar sus manifestaciones, como en los campos bioenergéticos capturados por las cámaras Kirlian o en la investigación sobre la conciencia extracorporal. El desafío es comprender que no eres ninguno de ellos. Eres el piloto, no el avión; el músico, no el instrumento. Esta distinción es crucial porque determina cómo vivimos nuestras vidas. Si nos identificamos exclusivamente con el cuerpo físico, nos volvemos esclavos de las necesidades biológicas. Si nos aferramos al cuerpo de deseos, somos arrastrados por las olas de las emociones. Si nos limitamos a la mente racional, nos perdemos en abstracciones desconectadas de la realidad. Pero cuando reconocemos nuestra verdadera naturaleza como ego espiritual, todo cambia. El viaje evolutivo propuesto por los Rosacruces es, en esencia, un proceso de desidentificación. Primero, aprendemos a ver el cuerpo físico como un vehículo temporal, no como nuestra identidad. Entonces nos damos cuenta de que las emociones son estados pasajeros, no quienes somos. Entonces entendemos que incluso los pensamientos son fenómenos transitorios, no la esencia del ser. Y finalmente, cuando todos los vehículos son vistos como instrumentos, lo que queda es la conciencia pura,
El observador inmutable que habita todos los cuerpos pero que no se confunde con ninguno de ellos. Este despertar no es un acontecimiento místico reservado a unos pocos iluminados, sino el resultado natural de un entrenamiento sistemático. Así como un atleta desarrolla sus músculos mediante ejercicios repetidos, el aspirante espiritual fortalece sus facultades sutiles mediante prácticas diarias. La meditación, por ejemplo, no es solo un momento de relajación, sino un ejercicio de concentración que entrena la mente para dejar de lado las distracciones del cuerpo de deseos. El estudio filosófico no es la mera adquisición de conocimientos, sino un medio de purificar el intelecto y prepararlo para recibir conocimientos más elevados. Incluso las dificultades de la vida cotidiana se convierten en oportunidades de crecimiento cuando se las considera lecciones para el ego espiritual. Y aquí es donde el sistema Rosacruz se diferencia radicalmente de las religiones tradicionales. Si bien éstas prometen la salvación a través de la fe en autoridades externas, las enseñanzas de Indel ofrecen un camino hacia la autoliberación. No hay pecado original que redimir, ni dogmas que aceptar sin cuestionamientos. Solo existe el viaje del espíritu hacia el dominio de sus propios vehículos, un proceso que se desarrolla a lo largo de múltiples encarnaciones. Cada vida es una nueva oportunidad para perfeccionar los instrumentos del alma, corregir errores del pasado y avanzar en la gran sinfonía de la evolución cósmica. Pero entonces, ¿por qué se mantuvo en secreto este conocimiento durante tanto tiempo? La respuesta está en la naturaleza misma de la sabiduría espiritual. Así como no le damos un cuchillo afilado a un niño, los misterios más profundos de la existencia solo pueden ser revelados a aquellos que demuestran la madurez para afrontarlos. La humanidad occidental, inmersa en el materialismo y la búsqueda frenética de placeres inmediatos, no estaba preparada para recibir estas verdades. Era necesario agotar primero las ilusiones del mundo físico, experimentar la insatisfacción inherente a la identificación con cuerpos inferiores y luego despertar a la búsqueda de algo superior. Max Indel no fue el primero en transmitir estas enseñanzas. Fue simplemente el mensajero de una antigua tradición que se remonta a los templos del antiguo Egipto, la sabiduría de los esenios y los misterios de Eleusis. Pero fue el primero en presentarlos de forma sistemática, accesible y adaptada a la mentalidad científica del siglo XX. Su obra no es un dogma, sino un mapa. Una guía para quienes, cansados de las respuestas superficiales de la ciencia materialista y de las promesas vacías de las religiones institucionalizadas, deciden emprender la mayor aventura de todas, la exploración de su propio ser. A través de sustancias psicodélicas o prácticas respiratorias, producen patrones cerebrales mensurables que corresponden a diferentes capas de la experiencia humana. Lo que Rindel llamó el cuerpo de deseos, esta dimensión emocional e instintiva que da forma a nuestras percepciones y reacciones, es hoy investigado por la psicología cognitiva y la neurociencia afectiva, como el sistema límbico y sus interacciones con la corteza prefrontal. Los investigadores mapean, con precisión científica, cómo los traumas, las creencias y los patrones emocionales cristalizan en los circuitos neuronales, creando lo que las antiguas tradiciones llamaban cuerpos sutiles, estructuras energéticas que trascienden lo físico, pero que, paradójicamente, se pueden observar en imágenes de resonancia magnética funcional cuando el cerebro entra en estados de conciencia no ordinarios. La física cuántica, a su vez, comienza a desentrañar los misterios de lo que Rindel describió como el cuerpo vital, esta matriz energética que sostiene y organiza la materia. Experimentos con campos biofotónicos demuestran que las células emiten luz coherente, una especie de firma luminosa que varía según la salud, las emociones e incluso la intención del individuo. Lo que antes se consideraba misticismo ahora se mide en laboratorios. La idea de que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una fuerza organizadora que actúa sobre la materia, tiene eco en teorías como la del campo unificado, o la hipótesis del orden implicado de David Bohm. Incluso la medicina está empezando a reconocer, aunque tímidamente, que las enfermedades crónicas y los desequilibrios psicofísicos a menudo tienen raíces en capas más profundas que el cuerpo físico. Terapias como la acupuntura, la medicina energética y las prácticas de biorretroalimentación, que trabajan directamente con lo que los antiguos llamaban flujo vital, están ganando terreno en hospitales y clínicas, aunque todavía sean etiquetadas como alternativas o complementarias, como si la verdad pudiera dividirse en categorías estancas. Y lo más sorprendente, la noción misma del cuerpo mental, esa capa de conciencia capaz de moldear la realidad a través de la intención y la visualización creativa, encuentra paralelos en estudios sobre el efecto placebo, la neuroplasticidad e incluso en experimentos con partículas subatómicas.
Físicos como Dean Radin y Rupert Sheldrake documentan, con rigor estadístico, fenómenos que desafían los paradigmas materialistas, desde la influencia de la mente sobre generadores de números aleatorios hasta la capacidad de individuos entrenados en meditación profunda para alterar de manera mensurable la estructura del agua o el crecimiento de las plantas. Lo que Rindel enseñó como ley de atracción o poder de la mente creativa, ya no es solo una metáfora espiritual, sino un campo de estudio serio, aunque marginado, dentro de las ciencias de la conciencia. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, el conocimiento multidimensional de la naturaleza humana sigue en gran medida confinado a los márgenes. ¿Por qué? Porque la estructura de poder que denunció Rindel sigue intacta. Las mismas fuerzas que se benefician de la fragmentación del conocimiento, la industria farmacéutica, los sistemas educativos dogmáticos, los medios de comunicación, las instituciones religiosas autoritarias, continúan operando con la misma triple estrategia: categorización, ridiculización y trivialización. Cuando la ciencia redescubre algo que ya se conoce desde hace milenios, lo hace fragmentariamente, utilizando un lenguaje técnico que lo hace inaccesible al gran público, o bien lo presenta como un descubrimiento revolucionario, como si la humanidad hubiera vivido en la oscuridad hasta ese momento. Las tradiciones espirituales, a su vez, caen a menudo en el extremo opuesto, o se cierran en dogmas incuestionables o se diluyen en modas pasajeras, perdiendo la profundidad y el rigor que caracterizaron las enseñanzas originales. El legado de Max Rindel, sin embargo, no ha sido borrado. Sobrevive en laboratorios, en las oficinas de terapeutas holísticos, en las prácticas de meditación de millones de personas en todo el mundo e incluso entre las líneas de las investigaciones científicas más avanzadas. Su obra es un recordatorio de que la verdad no necesita permiso para existir. Podrá ser marginada, distorsionada o ignorada, pero nunca será silenciada por completo. Lo que nos dejó no es un conjunto de respuestas ya preparadas, sino una invitación, la invitación a cuestionar, a explorar, a atrevernos a mirar más allá de los límites de lo que nos han enseñado como real. Porque, al final, la mayor revolución no ocurre cuando descubrimos algo nuevo, sino cuando nos damos cuenta de que siempre lo supimos y de que el verdadero conocimiento está dentro de nosotros, esperando ser recordado. Por prácticas respiratorias. No solo regulan la actividad cerebral, sino que reorganizan todo el sistema nervioso, modulan el sistema inmunológico e incluso alteran la expresión de nuestros genes. Investigaciones realizadas en universidades como Harvard y Stanford han documentado cómo las técnicas contemplativas son capaces de reconfigurar físicamente la estructura del cerebro, fortalecer las conexiones neuronales y despertar capacidades de conciencia que permanecían latentes. La física cuántica, a su vez, profundiza cada vez más en el misterio de cómo la observación consciente interfiere directamente con la realidad material, sugiriendo que la conciencia no es un mero subproducto de la actividad cerebral, sino un elemento activo en la construcción del mundo físico. El clásico experimento de la doble rendija revela que las partículas subatómicas se comportan de manera diferente cuando se observan, como si la propia atención humana actuara como una fuerza tangible, capaz de influir en la materia. La psicología positiva y la medicina integrativa, con rigor científico, demuestran cómo nuestros pensamientos, emociones y estados internos moldean no solo nuestra experiencia subjetiva, sino también nuestra salud física e incluso nuestra esperanza de vida. Los estudios de experiencias cercanas a la muerte proporcionan relatos detallados de pacientes que describen conciencia lúcida en momentos en que sus cerebros estaban clínicamente inactivos, lo que plantea la posibilidad de que la conciencia pueda existir independientemente de la actividad neuronal. Pensadores visionarios como Rupert Sheldrake proponen la existencia de campos morfogenéticos, redes invisibles de información que conectan toda la vida. Físicos como David Bohm hablan de un orden implícito que subyace a la realidad manifiesta, mientras que neurocientíficos como Eben Alexander, después de experimentar sus propias experiencias cercanas a la muerte, describen fenómenos que solo tienen sentido si la conciencia trasciende las limitaciones del cerebro físico. La cuestión ya no es si existen dimensiones sutiles y multidimensionales de la conciencia humana. La evidencia científica se acumula todos los días. La pregunta que realmente nos desafía es, ¿por qué nos tomó tanto tiempo investigar científicamente lo que las tradiciones antiguas ya entendían con precisión? ¿Por qué todavía nos resistimos a integrar este conocimiento en nuestros sistemas educativos, médicos y científicos? Quizás estemos finalmente a las puertas de una nueva era evolutiva de la conciencia, un momento en el que la falsa dicotomía entre ciencia y espiritualidad sea superada por una síntesis superior,
donde ambas se reconozcan como caras complementarias de una misma búsqueda de la verdad. Una era en la que comprender nuestra naturaleza multidimensional ya no se considera una superstición, sino un conocimiento esencial para la siguiente etapa de la evolución humana, hacia mayores capacidades de conciencia, creatividad y compasión. ¿Qué pasa si, de hecho, no eres solo un cuerpo físico pasajero, sino un ser multidimensional que opera a través de distintos vehículos? ¿Qué pasaría si el conocimiento detallado para desarrollar sistemáticamente estos cuerpos sutiles siempre hubiera estado disponible, preservado en tradiciones y textos, esperando a que tuvieras el coraje de explorarlo seriamente? ¿Qué cambiaría en tu vida si comenzaras a vivir con la plena conciencia de que eres mucho más que un cuerpo material temporal? ¿Cómo cuidarías tu salud sabiendo que tienes un cuerpo vital que puedes fortalecer? ¿Cómo lidiarías con tus emociones, entendiendo que llevas un cuerpo de deseos que puede ser purificado? ¿Cómo usarías tus pensamientos, reconociendo que tu mente es un instrumento creativo capaz de dar forma a la realidad? El conocimiento está ahí, preservado y paciente. La pregunta fundamental es, ¿estás listo para despertar y asumir la responsabilidad de quién eres realmente? Si este contenido despertó tu curiosidad, deja tu opinión en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez, en sueños, meditaciones o momentos de expansión, la presencia de estos otros cuerpos? Comparte tu experiencia. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, continuaremos descubriendo con valentía los mayores misterios de la existencia y la conciencia humana. Hasta el próximo vídeo, y recuerda siempre, eres infinitamente más vasto, más poderoso y más extraordinario de lo que jamás te han permitido imaginar.